Las chicas se sentaron juntas y hablan entre ellas. No. En este caso. Pergeñando, pero algo bueno, no te preocupes. Bueno. El plan B con B corta. Bueno, vamos a presentar a quienes Desde el participan. peronismo. Claro. Desde el peronismo, Claro. por supuesto. Quienes participan de este debate político en minuto a minuto. Bueno, y gracias por venir. Cristian Castillo, del FIL-PTS, Leandro Busato, diputado provincial por Santa Fe, Luana Volnovich, diputada nacional de Frente para la Victoria, Daniela Bambil, del Instituto Independencia, Martín Siracusa, de la Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, y José Arteaga, dirigente de Alternativa Federal en La Plata. Gracias a todos por venir. ¿Puede estar el plan B? D con B corta. ¿El sí. micrófono? Sí. No, porque voy a ponerme a cantar. Muy Así bien. que otro día la chacarera, pero quédense tranquilos, pueden seguir mirando. No, yo creo que hay que distinguir un poco lo que son las medidas de largo plazo de las medidas de corto plazo. A ver, nosotros planteamos un puerto nuevo, nosotros planteamos que íbamos a ir hacia un lugar con algunos ejes como la integración internacional, como una cuestión de mantener ordenadas u ordenar las cuentas públicas, de generar obra pública para bajar los costos en la economía, y por otro lado estamos en ese barco en donde tenés en el medio una tormenta que es muy complicada, y estas son medidas de cómo maniobrar el barco en la última ola. ¿Vieron esas películas donde va el barco contra la ¿De los última precios ola? esenciales decís? Claro, las últimas medidas que sacaron, pero hay una muy fundamental que tiene que ver, más allá de con los precios cuidados, tiene que ver con la flotación del dólar, ¿no? Se puso una expectativa muy clara respecto a que se fija la banda del dólar sin aumentarla, y de esta manera lo que se hace es poner al dólar atrás de la inflación. Y esto es beneficioso porque el dólar en Argentina siempre fue una de las primeras causas de la inflación. Entonces yo creo que esto genera estabilidad y esto genera una cuestión, una, digamos, batería de medidas que a lo que apunta es a, en este último tramo de salida de una situación muy difícil de la economía que vivimos desde hace un año, nos permite salir hacia una reactivación del consumo, que es lo que más cuesta. Para mí me parece que estamos, yo creo que está hablando del, cuando él dice la metáfora de la última ola y demás, creo que te dieron el micrófono porque estás cantando en la cubierta del Titanic. Él habla de un momento de economía, estamos pasando una crisis hace un año y la realidad es que están destruyendo la economía del país desde el mismo momento que asumieron. Cuando ellos hablan de crisis, omiten decir que la crisis la infligieron ellos. Esta crisis la generó el gobierno de Macri. La semana pasada lo que vimos fue un presidente haciendo de youtuber en la casa de una persona que después la pudimos escuchar muchos en televisión diciendo fue un momento incómodo. Y claro que es un momento incómodo cuando hoy tenés de cada 10 pibes en la Argentina, 8 no toman leche de primera calidad. Entonces, claro que es un momento incómodo. Entonces hablan de precios esenciales, precios cuidados. Yo pensé que lo habían llamado Guillermo Moreno el otro día cuando hablaban de control de precios. Porque pero te no, remite pero a era un Sica. kirchnerismo tardío, muchos dijeron. No, Esto esto no tiene nada que ver con el kirchnerismo, no tiene absolutamente nada que ver con el kirchnerismo. Claro que el futuro es negro. A ver, un presidente ausente o actuando o de vacaciones. Sí, de vacaciones. Los precios era. de septiembre, cuando la inflación fue del 6,2, relanzaron el propio plan del gobierno anterior, donde realmente no sabían lo que hacían y mucho menos controlar, y ahora con una inflación del 4,6, una acumulada en los últimos 6 meses de más del 30%, relanzan este plan de esenciales donde verdaderamente es un parche que van atrás de los acontecimientos y no se entiende porque no han acertado una sola medida económica, no le han pegado un solo desafío de lo que han intentado plantear en los últimos 3 años, han roto toda la confianza no solo de los argentinos, sino de los sectores externos, y ni hablar del financiamiento, ni hablar del endeudamiento y a futuro, con lo cual el futuro es verdaderamente negro. A ver, yo creo que
La realidad es que acá lo que nosotros estamos haciendo es corregir una crisis generada por el kirchnerismo, con 10 años de un modelo... ¿Sabés que es una falta de respeto a la gente que hoy no tuvo para su mesa? No, ¿sabés qué? No monopolices, somos muchos. Pero no vengas otra vez con el kirchnerismo cuando hay un montón de gente que no come en el país o que elige comer una vez al día. No se puede. Y realmente no se puede. Sos muy jovencito, me da pena que estés en ese lugar. Yo soy muy jovencito y tengo ideas muy claras. Y te voy a contar algo. Vos no me vas a venir a explicar a mí lo que pasa cuando los punteros políticos que pusieron ustedes hacían que la gente no pueda salir a la calle después de las 6 de la tarde, porque ¿sabés qué pasaba? ¿Sabés qué pasa en los barrios vulnerables de todo el país? Lo que pasa es que después de las 6 de la tarde no podían salir a la calle porque había una tasa de homicidio la más alta de Latinoamérica y nosotros eso lo bajamos rompiendo con el narcotráfico en los barrios pobres. Eso no me lo vas a venir a explicar. Yo entiendo la postura. Hoy, perdón, yo aprovechando que estás acá acompañándonos a todos nosotros, mi trabajo particularmente son los jubilados, ¿no? En la Cámara mi tema son los temas previsionales y la realidad es que nosotros estamos muy preocupados y muy dolidos también porque nuevamente, como viene haciendo el gobierno sistemáticamente, aún en este parche electoral, porque coincido con otros aquí colegas que es un parche electoral que no tiene nada que ver con la estrategia de precios cuidados del gobierno anterior, sino que no es del kirchnerismo, sino que era de un modelo económico que apuntaba a controlar los precios y a controlar la inflación, y de alguna manera no tiene nada que ver. Pero así todo, en este parche electoral, ni siquiera los jubilados han sido incorporados, porque fíjate vos que si vos hablas hoy con un jubilado en esos barrios que te preocupan tanto de toda la Argentina, si vos hablas con un jubilado ellos te van a decir que la principal preocupación que tienen hoy es pagar los medicamentos. Sabemos que los medicamentos han aumentado muchísimo más que la inflación, sabemos que el PAMI se ha retirado de la vida de los jubilados, es decir que hoy los jubilados tienen que afrontar las farmacias en absoluta soledad, porque el Estado se ha retirado de esa situación y los medicamentos han aumentado el 260% desde que ustedes son gobierno, muchísimo más que la inflación. Hay medicamentos que han aumentado 560%, que son los que garantizan la vida de las personas. ¿Leandro? Y no han sido incorporados en ninguno de los precios cuidados que del anuncio de la semana pasada, lo cual es una gravedad absoluta y un grado de inmunidad de inhumanidad, la verdad que doloroso. Yo realmente lamento que por ahí él esté en una situación incómoda respecto a nosotros. Digo, en cuanto a que la mayoría coincidimos en que el macrismo y el largo plazo no tienen nada que ver en la Argentina, o por lo menos si hay un planteo a largo plazo tiene que ver básicamente con que el 5 o el 10% de los argentinos viva como quiere y el 90% vivamos como podemos. Ese es el país de largo plazo que Cambiemos y hoy está camino claramente a romper todas las cosas que en la Argentina se habían hecho bien. Y si había cosas mal, en todo caso el macrismo las emperó. Y lo segundo que quiero decir es que, digamos, el problema que tiene el amigo acá no somos nosotros, es la realidad. Yo vengo de una provincia que desde que gobierna Macri cerraron 3.500 empresas. 370 están vinculadas directamente al rubro agroalimentario y metal mecánico. De Santa Fe, ¿no? Venimos. Sí, dejaron 6.700 familias en la calle solo en el rubro industrial. Cuando asumió el gobierno Cambiemos, la desocupación en Rosario era del 7%. Hoy, al día de hoy, es 12,8% según el INDEC. La encuesta permanente de hogares del INDEC del último trimestre del 2018 ya arrojaba 65.000 puestos de trabajo menos entre formales e informales. Entonces, el problema que está teniendo Cambiemos es la realidad. Y plantean situaciones que tratan de evadir la realidad porque no hay ni mediano plazo, ni hay largo plazo, por lo menos para la Argentina en la que nosotros creemos. Digo, el planteo inicial de Cambiemos, y en esto creo que nosotros como oposición en términos del Frente para la Victoria tenemos coherencia porque lo hemos dicho siempre, tiene que ver básicamente con atacar a la Argentina en los últimos 70 años que ha dicho Macri. No es un problema del peronismo, es un problema de los últimos 70 años de la Argentina y las conquistas que la sociedad se ha dado. A Macri le molesta la educación pública, la salud pública, la movilidad social ascendente, las paritarias libres, las jubilaciones, y esas son las cosas que Macri vino a desestructurar en el corto, mediano y largo plazo. No, lo que hay que decir es que todavía lo peor no llegó. Acá si seguimos atados al FMI, lo peor es lo que tenemos por delante. Ya lanzaron la precandidatura de Del Caño. Hoy largamos la precandidatura presidencial. Y ya anunció que va a romper con el Fondo Monetario. Es nuestra política, es la ruptura con el FMI. Y eso es algo que no plantea obviamente el gobierno, ni tampoco plantea la oposición peronista, que genera la venta de humo de que se puede renegociar en términos favorables para el pueblo trabajador la deuda con el FMI. Y el FMI nunca renegocia a favor. El FMI te puede extender los plazos, pero a cambio de que ahora metas esta trilogía que va llevando a todos los países, que es mayor flexibilización laboral,
que todo el mundo labure como en Rappi y en Uber para hacerlo fácil, subir la edad jubilatoria y bajar los saberes jubilatorios. Un alto funcionario del FMI dijo que son generosas las pensiones que se cobran en Argentina, y reforma tributaria, que al revés de lo que uno haría, es sacarle los impuestos a los ricos y subirle los impuestos al pueblo trabajador. Entonces, termino la idea. Entonces, yo creo que acá hay que hablar claro de lo que se va a hacer, y el Frente de Izquierda habla con claridad. Las empresas de servicios públicos no pueden seguir en manos de los amigos del presidente que recibieron subsidios millonarios en el kirchnerismo y ahora nos están dando tarifazo tras tarifazo. No se puede seguir con jubilaciones y salarios de hambre, que es lo que tiene la mayoría de los trabajadores, la juventud, que sufre una precarización laboral pasmosa, que tiene altísimos niveles de pobreza, que es donde más golpea, digamos, la crisis en los adultos mayores. Le quiero recordar que en realidad, digamos, porque él habla de venta de humo, nuestro gobierno, el de Néstor Kirchner, desendeudó definitivamente a la Argentina de una deuda que nosotros no habíamos tomado. No, ustedes dejaron 200.000 millones de dólares. Y además, si hay alguien que ha sido funcional, han sido algunos discursos estrafalarios que hablan de cualquier cosa menos de la realidad. Y a la hora de plantear la realidad, terminan votando, disculpa, yo te dejé hablar, terminan votando leyes, como por ejemplo los desafueros de los diputados nacionales que son perseguidos por Cambiemos, que son más funcionales al Fondo Monetario Internacional que ninguna otra. Este gobierno... Entonces, la verdad que recuerdo una plantear de algunos lugares una alternativa con la irresponsabilidad que caracteriza siempre el mismo sector. ¿Cómo irresponsabilidad? La irresponsabilidad fue votarle a Macri todas las leyes. No, le voy a contestar al compañero. Ustedes son más, acepten que algunos somos menos en esta mesa, entonces podamos expresar. Las leyes al gobierno de Macri se la votó gran parte del peronismo. El pacto fiscal sobre el cual se hizo la contrarreforma jubilatoria lo firmaron 23, 24 gobernadores, no del Frente Izquierda, sino del peronismo. Entonces, los que han sido funcionales a que Macri llegue hasta acá y haya votado toda una serie de leyes antipopulares, bueno, fueron los sectores del peronismo. Bueno, el Frente para la Victoria no votó ninguna de las leyes de ajuste, digamos, ninguna de las leyes de ajuste fue votada por el Frente para la Victoria. Alicia Kirchner firmó el pacto fiscal, que yo sepa, es parte del kirchnerismo. Perdón, había un diputado radical que se llamaba Baglini, que había hecho un teorema. Él decía que uno podía decir un montón de cuestiones que sonaban muy, muy románticas y un montón de cuestiones que sonaban muy, muy delirantes, cuanto más lejos de acceder al poder está. Entonces, bueno, está claro que haya sectores que planteen, bueno, no pagamos nada, no hacemos nada, ¿no? Y acá la única vez que un presidente por un ratito dijo, no le pagamos al fondo, flor de pelote se nos armó en 2001. No, la ¿Vos opinás que hay que pagarle al fondo? Digo, para que sea claro, ¿vos opinás que hay que pagarle al fondo? Yo opino que nosotros vamos a tener indefectiblemente el gobierno que viene va a tener que renegociar. ¿Y el FMI por qué te va a renegociar en buenas condiciones a vos y no a Macri, que es su amigo? Bueno, no sé. Yo de todas maneras, rescatando lo que es, me parece que el objetivo principal que tiene que ver con cambiar el modelo económico, creo que en eso todos estamos de acuerdo, inclusive con los diputados de la izquierda, hemos logrado generar articulación en medidas muy importantes cuando se trató de oponernos al gobierno nacional, que lo que está haciendo es generando una pesadilla para los argentinos. O sea, digo, me parece que es importante, más allá de las diferencias, rescatar que el esfuerzo que distintos sectores de la oposición estamos haciendo para construir una unidad, para cambiar el modelo económico, porque no se trata de personas. Perdóname, cortito, de hecho esto se dio con la sesión que se convocó por toda la oposición hace 10 días, a donde también estaban los diputados de izquierda. O sea, hay que tener claro que para frenar el tarifazo y para cambiar la situación y la realidad a la que nos ha llevado Macri con sus políticas, todo su gobierno nos ha llevado a esta situación. Lo que hay que cambiar es el gobierno, y para eso se requiere unidad del campo nacional. ¿Con Cristina, que juega? Sí. Con Cristina, sí. A mí lo que me gustaría agregar al debate este, que me parece fructífero, sobre lo que decía la diputada de los medicamentos. A mí me parece, usted que se especializa en este tema, que también hay que explicar por qué ahora las licitaciones que hacemos en este gobierno, los medicamentos que compramos para los jubilados, para el PAMI,
los medicamentos que estamos comprando para todos los hospitales públicos en licitaciones salen un 30% de No lo hay que los medicamentos. pagaban en el año Plan 2015. Remediar no existe Déjame más. que No hay te cuento porque O sea, yo... vivís, de verdad Yo te digo que vivís en una Argentina que no es la que yo estoy a cargo de las licitaciones del Ministerio de Seguridad y nosotros tenemos Bueno, un compran hospital, el armas, Hospital pero medicamentos Churruca. no hay. No, tenemos un hospital Churruca, te cuento, que es el hospital Sí, claro. Claro, por supuesto, el Churruca de seguro urgencias, está en donde se atiende equipado, el mucha resto no. gente. No, se Y atiende la hay Policía compras Federal. consolidadas de todo. No, también hay mucha gente que se atiende Sí. ahí. Hay compras consolidadas que organiza el Ministerio de Salud en donde se ahorró un 70% de la plata que creo que el gobierno que ustedes representan, no ustedes, ¿Y dónde el está? gobierno ¿Dónde que, está se, esa que, plata? ¿Dónde que está el dinero que debería se ahorró? tener que explicar por qué le pagaba a los laboratorios Entonces en el año aumentale a los 2015. jubilados. Aumentale toda los esa salarios. plata. Aumentale con el ahorro a los jubilados. Lo que está claro Pongan que vacunas debieron en las haber farmacias. llamado también un congelamiento de precios de medicamentos como pretenden hacerlo con los alimentos, porque verdaderamente los jubilados tienen que elegir entre comer y comprar los medicamentos. Esto es una realidad. Lo que verdaderamente nos parece que, como también en el bloque anterior hablaba las víctimas de los créditos SUBA, es un desastre lo que están haciendo en materia crediticia, que le presten a los jubilados con la propia plata de ellos del ANSES a tasa usuraria. Esto no resiste más. De lo que se trata es establecer un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, volver a la Argentina de la sensatez, del sentido común, del gran acuerdo económico-social con todos los sectores productivos del comercio y del trabajo y volver a construir la confianza que este gobierno, como pocos, ha roto en la Argentina. A mí no me parece un gobierno de la sensatez, discúlpame que disienta, a Guillermo Moreno con 2 guantes de box presionando a los empresarios y cerrando consultoras de muchos economistas que han venido acá, como Héctor Polino, ¿Sabés qué que pasa? no los dejaban opinar sobre cuáles eran los precios. No me ¿Sabés parece qué pasa, Martín? que es una Perdóname. cuestión de ¿Sabés qué sensatez. pasa, Me llamo Martín Siracusa. Ustedes vuelven sistemáticamente a cuestiones que simbólicamente les dieron resultado en la campaña electoral. Entonces van a empezar con que Venezuela, la inseguridad, Guillermo Moreno, bla, 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 bla. La realidad hoy es que en nuestro país Lo hay mencionaste vos a gente que Guillermo elige, Moreno. hay gente que, lo hice irónicamente, hay gente que elige cuál de las 2 comidas va a comer. Si esto, el presidente desde esta cosa Córdoba, youtuber que le desde agarró, se sube y se va a adorar su reposera a Córdoba y no se queda trabajando para ver cómo se va a implementar esta mamarrachada que presentaron. Mejor que no Solo- esté, porque cada vez que está aplica Solo- medidas que no... Un presidente no gobierna pasan por solamente encima. desde Una Buenos Aires. pregunta, ¿cuántas familias argentinas hoy pudieron poner en su mesa de Pascua un plato de pastas, un asado? Lo que sé, ¿cuántas familias argentinas se pudieron reunir Te hoy? contesto. A te ver, contesto. contéstame. Según la Universidad Católica, la misma cantidad de familias que en el año 2015. No, es- Entonces Solo a mí me a parece partir- que en eso solo hay a que partir tener de un un poco de blindaje. La sentido común. profundidad catastrófica de la crisis, la profundidad catastrófica de la crisis es innegable. Cualquiera que nos está mirando la está sufriendo, tiembla cada vez que le llega una boleta de luz, de gas, de agua, tiembla que no lo despiden del laburo. Es una situación. El jubilado, ustedes explíquenme cómo se puede vivir con 10.400 pesos y llegar a fin de mes, pero es imposible. Leandro. Es una situación catastrófica. Sí. Lo que tenemos que discutir, insisto, es con qué programa vamos a salir, porque eso es lo que hay que decir. ¿Qué se va a hacer con las empresas privatizadas? ¿Se las van a dejar en mano o van a ser nacionalizadas bajo gestión de los trabajadores, como decimos a la izquierda? ¿Qué se va a hacer para parar la fuga de capitales? ¿Se va a nacionalizar la banca o se va a dejar que los que han currado todos estos años con la especulación financiera lo sigan haciendo? ¿Qué se va a hacer con la deuda? ¿Se va a pagar o se va a desconocer? Solo a partir de un blindaje fenomenal del gobierno nacional se evita o tratan de hablar de otra cosa que no es la realidad. Y además es un gobierno que ha construido un relato sobre las cosas que va haciendo y trata de hacerle creer a la gente que la culpa es de ellos. Digo, Sí. le trata de hacerle creer a la sociedad que la culpa de estar viviendo como vivimos es nuestra, digamos. En realidad, digamos, lo que ha pasado es fenomenal. Un gobierno que venía a combatir la inflación está dejando la peor inflación de los últimos 25 años. Un gobierno que prometía pobreza cero está aniquilando a los pobres. Un gobierno que prometía que salía con educación está liquidando a los docentes. Un gobierno que decía que los chicos iban a mejorar pasó de cerrar la entrega de computadora para pasar a que los chicos vayan a los comedores escolares. Digo, ¿y sabes qué es lo peor? Que no hace falta ni siquiera ver una televisión. Lo que los funcionarios del gobierno deberían hacer, lo que pasa es que le da vergüenza y ya no pueden entrar a los barrios, es tocar la puerta de los vecinos y la familia a ver cómo están. Y se van a dar cuenta de lo que está pasando en Rosario, en Santa Fe, en cualquier lugar de la Argentina. Hay hambre. Hay hambre porque falta trabajo. Falta trabajo porque hay un plan económico basado en la renta financiera que el gobierno vino a imponer
a partir claramente de recetas que en otro momento se utilizaron. Y lo hacen tratando de demonizar a los que gobernamos en algún momento y fundamentalmente al pueblo argentino. Si fallan las medidas económicas, ¿puede ser que se presente María Eugenia Vidal y no se presente Macri? A ver, yo creo que... Hay mucho rum de eso ahora, por eso te pregunto. Entiendo el run que pueda haber. Primero aclarar que el presidente no está de vacaciones. Primero aclarar que no se conduce un país solamente de Buenos Aires. Un presidente en todos los momentos trabaja. Tampoco, un presidente y tampoco puedo... Desde un campo de golf de Altagracia tampoco se conduce el partido del país. Te puedo... Sí, pero no digamos cosas que no son. Pero a mí me parece que hay que ser respetuoso. Yo soy respetuoso también con la expresidenta y soy respetuoso con cualquier presidente electo en democracia. A mí me parece... El problema es que el presidente no le tiene respeto a los argentinos. El problema es que no nos estamos escuchando. Ese es el problema. Hoy, ¿no sabés qué pasa? Hoy, en los diarios aliados del presidente, están planteando la caída del presidente. Esto lo plantean ustedes están hoy. planteando eso no, porque lo plantea la nación. Yo no soy la nación. Ustedes están y hoy planteando eso. hicieron una pregunta. ¿Se presenta Vidal? ¿Poder responder eso? Ya que estás acá, nosotros queremos saber. ¿Se presenta Vidal? Yo te voy a responder. Primero, por eso hice la distinción entre lo que es un plan económico y lo que son medidas de un determinado momento dentro de un plan económico. Hay un líder de Cambiemos que es Mauricio Macri, que es el presidente. Yo no estoy en los zapatos de decidir quién se presenta o no, pero yo creo que el presidente tiene que reelegir. Esa es mi opinión y es una cuestión personal. Yo no tengo información. Tiene que reelegir. Esa es tu opinión. Creo que tiene que reelegir y te explico por qué. Porque nosotros lo que venimos viendo acá es una discusión en un sector que plantean que hay que volver a poner el barco hacia un lugar que demostró en Latinoamérica que no funciona, porque en Cuba no funcionó, en Venezuela estamos viviendo una crisis humanitaria el FMI terrible, bárbaro. terrible. El FMI, mirá, al revés, vos decís que no funciona. Que tiene que ver con... Martín, decime un país donde funcionó. A mí me encanta porque no le gusta el FMI, pero le fueron y le pagaron 10.000 millones de dólares. Bueno, nosotros no, ni le hubiésemos pagado un peso. No les gusta el FMI, pero fueron y le pagaron 11.000 millones de dólares. No le pagamos al FMI. No se lo sacaron de encima. Decime un país en el mundo donde el ajuste del FMI haya funcionado. Te digo, Israel, Rusia, Australia, Canadá, todos los países, Suecia, el FMI es un país. Estudio, si querés te cuento. Rusia tardó 3 años en estabilizar el país después de la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo 3 años? Rusia después de la caída de la Unión Soviética sufrió una situación 3 años donde cayó 20 años la expectativa de vida. Fue el país que vivió la mayor catástrofe social sin guerra. Rusia tardó 3 años en estabilizar el país. Discutamos lo que está pasando en Argentina. Yo tengo una pregunta. El mismo día del anuncio parche electoral en el presidente youtuber, salió un decreto presidencial muy preocupante que creo que se está hablando muy poco, que es de nuevo la nueva fase de bajar las pensiones por discapacidad. Sí. Digo, porque mientras el gobierno intenta mostrarse como sensible con este anuncio, ese mismo día, casi diría como que nos toman de, como dice un periodista, ¿no? Nos toman de, bueno, de eso hacemos que... alivio, supuestamente. Claro, en este alivio, ese mismo día... Nos toman de aliviados. Ese mismo día, el gobierno anuncia que va a volver a sacar las pensiones a las personas con discapacidad. Digo... Si un gobierno le va a sacar las pensiones a las personas que no pueden trabajar porque tienen una discapacidad, o a los chiquitos, hemos visto en este canal, hemos visto en su momento hace 2 años atrás, cuando fue, recordemos que ya se hizo eso, que la justicia obligó al gobierno a volver a dar las pensiones y ahora el decreto vuelve a la carga con quitarle las pensiones por discapacidad. El mismo día que el anuncio, aprovechándose, porque siempre se aprovecha de los más débiles, que obviamente la atención estaría en otro lado. Eso es lo que está pasando hoy. Te pregunto, ¿le van a sacar las pensiones a las personas con discapacidad? No, y eso lo vienen diciendo hace 3 años y nunca pasó. Pero y te voy a decir, pero no me dejan contestar, chicas. Yo trato de contestar. Lo que pasa es que es muy difícil hablar, son muchos ustedes. Muy difícil hablar. No, hay una diferencia grande entre decir que se están sacando pensiones y definir que las pensiones las cobren los que la necesitan y demuestren que las necesitan, y no cualquiera en un desfalco, ¿no? En donde cualquier puntero reparte planes sociales en el país. Sí, porque el otro día metimos en la provincia de BuenosIres a toda una banda narcotraficante que repartía planes. Son discusiones de pequeña política. Son discusiones de pequeña política. Te voy a nombrar un caso. Estoy seguro que no defiende eso. A ver, quiero aportar un caso puntual que conozco, porque él está hablando de puntero y demás. José Corral, que es intendente de Santa Fe y candidato a gobernador de Cambiemos, tiene una denuncia judicial, básicamente por manejar cooperativa de trabajo
trabajo para distribuir dinero del municipio a punteros políticos y llevarse dinero de ahí. Él habla de los narcos y Barico, Sergio Barico, candidato a intendente de Paraná. Sergio Barico, candidato a intendente de Cambiemos, procesado por narcotráfico. Entonces, y nosotros la verdad es que lo que no abunda en el gobierno, nosotros investigamos al que tenemos que investigar. Perdón, lo que no abunda en Cambiemos son ejemplos vinculados a la moralidad y a la política. Hay pero vamos a una cuenta sencilla. Perdóname, Dale. hay un relato que Martín Siracusa repite, como repiten todos los funcionarios de Cambiemos. Hay un relato, dejémoslo a un costado, hay una realidad, un jubilado con 10.400 pesos, con un promedio de 3 lucas por mes de servicios, sin gas, sin usar el gas, sin bañarse. Medicamentos, ¿no? Y más los No, no te medicamentos, enfermes, no. los medicamentos que para ellos, para un viejo, un medicamento significa seguir viviendo. O sea, la semana pasada estábamos protestando porque pusieron tachos de basura que no se podía comer. Llegamos al momento en que defendemos el derecho a comer de la basura en este país. ¿De qué me hablan cuando me están hablando de los punteros, Cuba, la Unión Soviética? En este país se está defendiendo el derecho a comer de la basura. Miren, en los 4 años que haya el mandato del próximo presidente hay que pagar 40.000 millones de dólares por año. Las exportaciones argentinas en total son 60.000 millones. El total de las exportaciones agrarias 28.000. O sea que, y de ese total que debemos, 60.000 millones de dólares son con el FMI. Lo que dice el sector un poco más sofisticado del kirchnerismo, que es le vamos a pagar como hicimos con el otro FMI. Fueron 10.000 millones que pagó Néstor. Le pagamos hasta que le duela. Bueno, 60.000 millones de dólares no se pueden sacar más que de lo que va a salud o educación. Entonces, romper con el FMI no es una cuestión ideológica de la izquierda. Es la única alternativa para no terminar sometiéndonos, como hizo Grecia y como hicieron todos los países donde a veces se subían con discurso por izquierda y terminaban ajustando. Tiene consecuencias. Entonces, la ruptura, y pagar qué consecuencias tiene. Claro. Belén, pagar qué consecuencias tiene. El hambre que estamos teniendo hoy. Someternos al virreinato del FMI y seguir sometidos es continuar con la situación, agravarse todavía la situación. Hubo un presidente que pagó, pero pagó 10.000 millones de dólares, ahora le debes 60.000. Vos explícame dónde vas a sacar los 60.000 millones de dólares. Nosotros no tomamos. ¿De dónde vas a sacar los 60.000 millones de dólares? No es el pago lo que estamos discutiendo nosotros, por lo menos. Nosotros bueno, pero tenés que discutir el no pago. No, pero estamos discutiendo. ¿Cómo vas a pagar? Pero si me dejas hablar, te cuento. Dale. Lo que vamos a tratar de hacer, digamos, el día que volvamos a ganar el gobierno, digamos, que creo que va a ser a partir de diciembre, es claramente trabajar sobre el condicionamiento de otra manera, trabajar claramente en un plan de reestructuración como ya hicimos en algún momento, con deuda que nosotros no tomamos, porque la película hay que contarla entera. Estos chicos de Cambiemos endeudan para que después la bomba le reviente a otro, como ha pasado con Martínez de Oz, como ha pasado con Menem y como pasa generalmente cuando gobiernan claramente los liberales en la Argentina o los conservadores. Perdón, para ganar hace falta candidatos, ¿no? Hace falta que la unión finalmente se materialice, que se empiecen a conocer esos nombres, que se definan en paso. ¿Cómo viene esta situación? Es decir, Cristina va a jugar, Macri dice que sí, acá en el caso de Martín. ¿Qué pasa del lado de él? Pero dice Martín, nosotros tenemos 70 días para el cierre de listas, 60 días faltan para el cierre de listas. Nosotros venimos trabajando en todo el país, en cada provincia donde se están dando las elecciones, estamos trabajando por la unidad del campo nacional y popular. Los candidatos van a estar aproximadamente en 60 días, candidatos a presidenciales. Se habla, hay varios compañeros que caminan y que dicen que quieren ser candidatos a presidente. Está Scioli, está Solá, hay varios compañeros y muchos de nosotros tenemos la expectativa que Cristina decida ser la candidata. ¿No saben si hay una aproximación? No sabemos, nada. Porque esto no se resuelve con un deseo y con, impaciencia o ansiedad. Hay un proceso político que se está haciendo y en el mientras tanto vamos viendo los resultados en las provincias donde se ha logrado unidad. Entre Ríos, tenemos que cerrar el debate. Yo humildemente invito al resto de los compañeros y compañeras que tomen el ejemplo de Santa Fe. Nosotros hemos construido un frente político que denominamos juntos con 14 fuerzas, desde la que está el Frente Renovador, pasando por el Partido Justicia hasta el Partido Comunista. Vamos a interna el domingo que viene, nosotros apoyamos la lista que lleva Omar Perotti y en ese sentido entendemos claramente
que hay que tener la mayor amplitud opositora para generar un proceso alternativo a lo que estamos viviendo en la Argentina y en la provincia de Santa Fe también. Sí. Nosotros no sabemos si no nos corresponde opinar si va a ser Cristina, Vidal, Macri, no nos corresponde. Nosotros sí estamos construyendo una alternativa federal, nacional, con más de 11 gobernadores, con dirigentes como Pichetto, como Labaña, como Massa, como Urtubey, como Schiaretti. Estamos construyendo esa alternativa con muchos gobernadores que tienen que terminar el proceso en estos 60 días de sus propias provincias y claramente dentro de 60 días vamos a ordenar o por primaria o por consenso quién es el candidato de alternativa federal para volver a ordenar la economía, para ofrecer futuro, para generar confianza, para rediscutir los términos de la deuda que es impagable, pero fundamentalmente para volver a poner de pie la Argentina en un sendero de crecimiento. Yo creo que no es tan importante plantear quiénes son los candidatos. Yo creo que lo más importante es que hay dos proyectos de país que, más allá de los candidatos, ya pudimos ver muchos de esos proyectos. Quizá a nosotros nos falta una oportunidad más, pero hemos visto los dos modelos. Un modelo que es el que proponemos nosotros, que es un modelo de integrarse al mundo, es un modelo de usar la plata de la gente para hacer obra pública transparente, a la mitad del precio que se hacía antes, un modelo de pelear contra el narcotráfico, de pelear contra los punteros políticos, de pelear contra las mafias, y del otro lado tenemos un modelo que nos quiere estrellar contra Venezuela y contra un modelo que, mientras le pagaban al FMI, se daban vuelta y le pedían plata prestada a Chávez al triple de la tasa internacional en el mundo. Un minutito cada uno, sí. Coincido con él. Hay dos modelos de país, claramente hay dos modelos de país. Un modelo de la timba financiera, del endeudamiento, de gobernar para muy poquitos amigos del poder que se llevan la plata afuera, como el ministro de Economía, que todavía no la trajo, está pensando qué va a hacer. Y hay otro modelo de país. Hay otro modelo de país que nosotros sabemos cómo llevar adelante. Es un modelo de país inclusivo, con producción, con trabajo, con educación. Hay un modelo de país y hay otra forma de vivir, donde no tenemos que estar reclamando el derecho a comer de la basura, ni elegir si comprar remedios o comer, porque solo hace 3 años los argentinos, con todos los errores que pudo haber tenido el proceso de 12 años de gobierno anterior, hace 3 años los argentinos comían, llegaban a fin de mes, pagaban sus tarifas, compraban sus remedios. ¿Hola? Sí. Bueno, primero, en términos de información, yo pensaba recién que las personas que están mirando se acaban de quedar con, que por ahí cobran una pensión, se quedaron con la idea de que probablemente, acá lo ha confirmado, les quiten las pensiones, que eran 200.000. Digo solamente para repasar, esas personas van a pasar esta noche pensando que probablemente hace 2 años les quitaron la pensión, la justicia se las devolvió y aquí un funcionario del gobierno acaba de confirmar que a esas personas que en su momento fueron presumiblemente no la merecían, ahora por este decreto las van a bajar. Simplemente digo para la responsabilidad de que hoy tenés con 200.000 personas, 200.000 personas, digo, pues yo no quiero dar un discurso político, quiero cerrar con esta idea que es que hay hoy 200.000 personas que van a dormir pensando que probablemente... Acaba de aclarar que no dijo eso, como no es debate no podemos... No, para terminar, yo creo que no es que hay dos modelos. La izquierda planteamos una salida distinta, porque no es de la mano del gran capital nacional al cual el peronismo dice que hay que seguir dándole la dirección de la economía a esos grandes empresarios que han sido cómplices de la debacle nacional. ¿Cómo nos vamos a salvar? Ni capital financiero ni la gran burguesía nacional. Acá hay que pelear por una salida de fondo y un gobierno de los trabajadores. Y la única fuerza que levanta un programa con claridad es el Frente Izquierda. Acá hay varios candidatos que se referencian con el espacio opositor del peronismo, más ligado al kirchnerismo menos. ¿Qué programa dijeron? No pueden decir una posición porque están viendo cómo van a conciliar con los factores de poder. Y se trata justamente de cambiar eso de raíz, cambiarlo de fondo, y por eso el Frente de Izquierda es que levanta un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Gracias a todos por venir. Muchas gracias por la venida. ¿Pausa? Sí, la pausa, ya volvemos.